Buenos días, mi nombre es Brian Nicolás Gómez Sendales, soy de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de EXI. El día de hoy les voy a hablar de la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático, mejor conocido como la ASEAN, abreviando, para un trabajo de legislación ambiental, más que todo un tratado sobre la polución de cemento transfronterizo y la calidad del aire. Empezamos nombrando los países que componen esa asociación y su importancia que tiene en la región. Consta de 10 países fundadores, que son los principales: Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar. Son los países que la compusieron inicialmente. Ahorita hay países que están intentando unirse debido a las ventajas económicas que esto tiene, pero estos son los países principales, los fundamentales en ese momento. Em, esta asociación se creó en 1980 con el fin de unificar económica y socialmente todos estos países y facilitar el comercio para el desarrollo de estos. Un desarrollo que fuera un poco más acelerado. Uno de los principales objetivos de esta asociación es parecerse a la Unión Europea en ciertos aspectos económicos y políticos, logrando consolidarse como, como una asociación con una gran importancia económica, social y cultural, y que garantice el desarrollo de estas tres características en todos los países que la componen, proyectándose hacia el futuro. De esta manera podemos dar inicio a las medidas que se tomaron para la protección del medio ambiente, pues justamente por esto, por lo que son países que son muy cercanos, están en un mismo territorio, y pues realmente por el tema de la neblina, de la contaminación del aire, les afectaba, por lo que estaban tan cerca, a todos se veían afectados por alguna medida o alguna carencia que tuviera algún país vecino. Entonces, como una medida para todos, empezaron con un tratado que es para mejorar la contaminación del aire y medidas para mejorar la polución en el noviembre del año 2003. ¿Esto con qué necesidad? Con la necesidad de tener un aire libre de contaminación en los asentamientos humanos, logrando que estos sean inclusivos, sean seguros y sostenibles. Esto se hizo con ayuda de la ONU, una ayuda unilateral, y el Banco Asiático, que apoyó esta propuesta y la estructuró para poder ser empleada en estos países. Como una primera medida para mejorar la contaminación atmosférica y transfronteriza, se estableció un centro de coordinación especializado en Singapur para poder observar y analizar la contaminación del aire y qué ciudades eran las que lo estaban produciendo. Esto, después de eso, cuando esa medida ya se concretó y ya fue una medida exitosa, empezaron a adoptar medidas en la región asiática para prevenir la contaminación del aire, estudiando un poco más a fondo esto y estableciendo sus principales causas y medidas fundamentales para tomar para mejorar este aspecto. Principalmente se tomaron en el año 2015, una de estas medidas se tomaron en Beijing, en el delta del río Yangtze y el delta del río Perla, que son lugares bastante contaminados y bastante afectados por este tema y ya básicamente críticos para, para poder mejorar este tema ambiental. Los aspectos fundamentales del tratado es que, bueno, como objetivo fundamental tenemos que el objetivo es prevenir y monitorear la contaminación por neblina transfronteriza. Entre ello está intrínseco lo que hablamos al principio de la polución de cemento, ya que es un factor que influye. Además de eso están los incendios terrestres, forestales y las medidas que se deben tomar en el caso que esto llegue a suceder, que deben ser mitigados de manera lo más pronto posible mediante esfuerzos nacionales, concretando una operación regional e internacional intensificada
de estos incendios, tanto para el medio ambiente como para la fauna y flora de la región. Em, una de las principales formas para lograr esto era la cooperación de los países y la aplicación de las medidas para prevenir y vigilar la contaminación por neblina y lo que comenté anteriormente. Em, Además de eso, también se habla de que cuando de las medidas que toman en el caso de que eso se origine, y es que cuando esto suceda, debe haber una solicitud de información y una consulta del Estado, que puedan verse afectados por la contaminación de neblina y las consecuencias que eso va a tener en el medio ambiente como sus principales causas. Eso se aplica en el caso de, de una, de una afectación ambiental grande que afecte a varios países que componen esa asociación. Además de eso, también se deben tomar medidas legislativas y administrativas en el tema legal para evitar lo más posible la operabilidad de estas catástrofes y que los responsables, en este caso de ser de pronto de manera intencional, logren tener una sanción de acuerdo a los daños que están causando. Básicamente sería esto, de los aspectos más importantes, de para poder solucionar esto. Acá tienen un poco resumidas de lo que yo hablé, un poquito más resumido, de acá del punto uno hasta el punto 3. Les voy a leer lo que dice para que tengan una mejor idea más específica. Cada parte tomará medidas apropiadas para monitorear una y todas las áreas propensas a incendios, todos los incendios terrestres y forestales, las condiciones ambientales proporcionadas para tales incendios terrestres o forestales, contaminación por neblina derivada de dichos incendios de tierras o bosques. El punto 2 dice que cada parte asignará uno o más organismos para, para que funcionen los centros nacionales de monitoreo, que se menciona en el párrafo 1 del acuerdo que se firmó. Cada nación deberá aportar integrantes a este centro para la investigación mutua de la contaminación. En el caso que se produzcan incendios, se deben tomar acciones inmediatas para su controlación. Básicamente sería esto. Ahora vamos a hablar de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos y Marinos en la Antártida. Espero que todo haya quedado claro del punto anterior. Básicamente, este acuerdo se firmó en mayo de 1980 para la conservación de los recursos vivos, en el cual primero inicialmente tomaba como las principales protecciones que iban a tomar el krill, que es un alimento común para, para los ecosistemas de aves marinas, pinípedos, ballenas y peces, cuyo alimento de algunos de estos organismos consta completamente de este animal. Y su caza excesiva iba a afectar directamente el ecosistema y la mortalidad y calidad de vida de estas especies. Esta convención se aplica a peces, moluscos, crustáceos y aves marinas que se encuentran al sur de la Antártida. Hay unas especies que no entran en ese tratado debido a que ya hay otros tratados que hablan de ellas, como el tratado, por ejemplo, de las ballenas o de las focas, que vamos a hablar más adelante de ese tema. Pero bueno, ¿qué es lo que se refiere este tratado? Básicamente habla de que regula la cantidad de la especie que se pueda recolectar, también designa regiones y subregiones basadas en la distribución de la población de los recursos vivos antártidos, mirando en qué época es la más idónea y cómo, en qué lugares se podrían recolectar. Además de eso, también habla de especies protegidas, de tamaño, de edad, de sexo, dependiendo pues, de cómo esté afectando directamente esto a la población, y las temporadas de captura y las temporadas de veda, que es cuando no se pueden cazar estas especies. La apertura y cierres, la reglamentación, métodos de recolección. Básicamente reglamenta todo lo que es el tema de la recolección de estos individuos y para que se pueden implementar, inclusive teniendo una restricción para uso científico de que sea justificada y que realmente se justifique el daño que se haga al medio ambiente. Básicamente de esto hablamos en general del acuerdo. Vamos a ir un poco a partes un poco más específicas.
Por ejemplo, este que es la conservación de la fauna y flora de la Antártida, que fue creada, que fue puesto en vigor el 16 del mes 7 del 2009, que es para proteger las especies autóctonas y la fauna de este ecosistema. Básicamente algo parecido al punto anterior, un poquito más centrado en las especies, pero bastante similar, que habla por lo menos de que se toman unas medidas más, unas medidas agregadas para la conservación. Por ejemplo, que se prohíbe la intromisión perjudicial, a menos que tenga un permiso, em, se va a especificar la actividad, la autoridad, se va a especificar la actividad que se va a llevar a cabo y por qué, para qué se va a llevar a cabo, con qué fines tiene, cómo va a perjudicar al medio ambiente. Reglamenta mucho más el punto anterior en muchos aspectos. Les voy a leer un poco para que puedan entender un poquito mejor a qué se refiere este artículo, pero con lo que yo me refiero es que es un poquito más centrándonos en ciertos aspectos fundamentales, no tanto general, sino más individualmente hablando. Entonces les voy a leer unas dos partecitas para que entiendan un poco mejor. Con el propósito de proporcionar especímenes para jardines zoológicos, eh, pero en relación con mamíferos o aves autóctonas, solo si tales especímenes no pueden obtenerse de colecciones de cautiverio o en otros lugares, o si existe una necesidad de conservación apremiante. Eso se refiere a que además de que haya una razón justificada, no se pueden tomar animales de este hábitat para el uso de zoológicos o para el uso de cualquier lugar recreativo para poderlos observar. Se deben tomar en otra parte y además de eso debe ser para de pronto un fin de la conservación de la especie donde sea completamente necesario. En el caso sí se podría hacer, pero mientras tanto no. Y así como estos, habla básicamente de todo esto, que son las cosas más específicas que en el artículo anterior no se tomaron en cuenta y pues ahora sí ahora sí se toman en cuenta. Vamos a continuar. Esto es básicamente las reglas que tienen, cómo procede este tratado. Pero más o menos por encima es eso. Ya si quieren algo más específico, en la presentación pueden leer y pues encontrar un poco más de información específica de cómo se va a llevar esto a cabo. Vamos a hablar ahora lo que yo les comentaba anteriormente, la designación de las regiones, especies protegidas, tamaños, las temporadas de caza, que son las principales medidas que tomaron para proteger a estos animales. Vamos a hablar de la conservación de las focas de la Antártida, que se firmó el 1 de junio de 1972. Eso es lo que me refería, que no cubría todas las especies, ya que ya habían convenciones anteriores que se hablaba específicamente de alguna especie en particular. Em, Voy a leerles un poco para que entren en contexto. Las partes contratantes convienen que las especies de focas enumeradas en el artículo 1 no serán sacrificadas o capturadas dentro de áreas de convención por sus nacionales o buques bajo sus respectivas banderas, excepción de conformidad con las disposiciones de esa convención. Acá se reglamenta lo que es la captura de las focas. También habla de las especies que protegen, que básicamente son todas las especies autóctonas de este lugar, como elefante marino, leopardo marino, la foca de cangrejera, eh, la foca de Ross, el lobo de dos pelos, que son las especies autóctonas de esta zona y las más afectadas ahorita por la contaminación. Em, Vamos a hablar de los puntos que habla de la conservación. Básicamente es igualmente de la parte anterior, habla sobre la captura permitida, las especies protegidas, las no protegidas, la temporada de caza y veda, áreas de caza y veda, sino que específicamente para las focas. O sea, la diferencia, pero se toman las mismas medidas para garantizar su seguridad y su conservación en el medio ambiente. Vamos a hablar por último sobre el protocolo sobre la protección del medio ambiente. Se firmó en Madrid el 4 de octubre de 1991, entra en vigor en 1998. Las partes se comprometen a la protección del medio ambiente antártico, los ecosistemas dependientes asociados y mediante el presente protocolo designan a la Antártida como reserva natural consagrada de paz y a la ciencia. Eh,
Fundamentalmente es esto, que pues se establece la Antártida como una zona protegida